Buenos días amigos, ¿qué tal? Sábado 19 de marzo, ponemos ya la cuenta atrás del reloj para ese clásico que se va a disputar mañana aquí entre el FC Barcelona y el Real Madrid. A las 9 de la noche vamos a dar la vuelta completa al estadio, accederemos al interior como ya es habitual a ver todos los cambios que se están produciendo en el interior de la casa de todos los madridistas, así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, acompáñame a dar la vuelta completa, ya sabes, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos aquí una ambulancia, ha llegado una UBI móvil a la obra, espero que no sea por nada grave. Vamos a pasar un poquito la zona en la que nos pega justo el sol, por esa parte superior de la cubierta, para ver todos los cambios. Están trabajando con la plataforma elevadora en esa parte superior de los cordones inferiores de la viga Corona, en el fondo norte, todavía apoyando sobre las torres de apeo. Ya sabéis que hasta que no se complete la parte superior, el cordón superior, esas torres de apeo creo que no van a desaparecer. En el fondo sur todavía también tienen que quitar soportes, etcétera, 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 andamios y demás. Allí al fondo veo que se activa una nueva plataforma elevadora. Ya os informo que hoy tampoco creo que vayamos a ver aquí grandes movimientos, pero bueno, siempre es interesante echar un vistazo al estadio y ver cómo se prepara todo antes de ese importantísimo partido. Nos alejamos un poquito más, vamos a ver los trabajos desde aquí que se están llevando a cabo en la parte superior, en la zona de andamios, justo en la unión de las 4 tubulares. Ahí podemos intuir operarios técnicos trabajando en ese andamio. Como podéis observar, ya se han retirado las eslingas y la grúa que sujetaba temporalmente esa pieza. Volvemos a bajar un poquito más, pero cambiando de lado para ver los trabajos que están haciendo con esa plataforma elevadora. Esa es la unión, yo creo que tiene el gato hidráulico, lo veremos mejor luego cuando accedamos al interior del estadio. Fijaos cómo tienen que colocar, todavía están pendientes de colocar los tornillos en algunas de esas uniones. Trabajos de limpieza en las instalaciones de Rodio Cronsa, sus instalaciones aquí ubicadas en el fondo norte. Desde esta zona podemos ver cómo ya han retirado toda la chatarra que se encontraba aquí a los pies de la puerta 23, zona completamente libre. Vemos la zona donde han llegado con la plataforma elevadora que veíamos segundos atrás. Creo que van a hacer en esa zona de las costillas de hormigón lo mismo que han hecho en esta de aquí. Y por cierto, como os mostré en el vídeo de ayer, en las del fondo sur no se ven las armaduras de esa zona de la costilla de hormigón. Ya tenemos los primeros ruidos de taladros ahí arriba. Ahora desde un poquito más adelante de Rafael Salgado podremos ver lo que están haciendo. Nos elevamos como siempre para ver el plano general de toda esta fachada norte del estadio. Muy tranquila, zona ya prácticamente despejada al 100%. Vamos a subir a esa parte superior, vamos a acercar el zoom. Vamos a ver cómo están picando ese último tramo de la costilla de hormigón justo a su llegada con las estructuras metálicas que parten de ellas y que ya llevamos varios días viendo completamente libres de esas piezas que lo recubrían. Ahora nos subimos al colegio porque creo que lo vamos a ver mejor, pero fijaos ahí, a través de la estructura han izado y ya han colocado esas piezas de color rojo con esas conexiones paratubulares que veíamos ayer acopiadas a los pies de la torre D. Ahí tenemos una y por ahí arriba tenemos otra. Ahí veis los huecos para meter los tornillos, falta colocar las pletinas y unen entre sí las piezas verticales de color rojo que vimos en el día de ayer que se instalaron, que van transformando poquito a poco la corona en esta zona de la torre D. Pensaba que lo iban a hacer hoy por la mañana, pero debieron hacerlo ayer por la tarde, a última hora. Ahí podéis ver la pieza mejor. Así ha quedado completamente configurada la zona. Vamos a echar un vistazo a la parte superior de las tubulares, los soportes provisionales. Las piezas rojas de las que hablábamos las tenemos ahí, una a la derecha y otra la podemos ver levemente en esa zona. Nos tapa un poquito la visión este primer cordón, el más exterior de la viga Corona, y ahí a lo lejos vemos esa viga en la que se estuvo trabajando durante los 2 últimos días. Parece que ya está completamente instalada y de momento vemos esas tiras provisionales que se encargan de asegurar la zona de las escaleras y el descansillo. Tomamos el plano de todos los días, poquito a poco siguiendo la transformación espectacular del estadio en esta zona del lateral este.
Tengo ganas de ver cómo sigue creciendo esa estructura ahí arriba. Todavía faltan además tubulares por venir. Va a ser un buen esqueleto de enormes piezas metálicas esa zona. Y para terminar, vistazo del cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Zona del fondo norte completamente despejada. Quedaban algunos contenedores pegados aquí a la zona de la valla. Ahí a lo lejos podemos ver la gran cantidad de camiones de la basura que hay. No me olvido de vosotros, mierda pro, ¿eh? Ahora nos vemos en Castellana. Pues vamos a ir bajando ya, ¿no? Dirección calle de Padre Damián, Plaza de los Sagrados Corazones. Echamos un último vistazo a esa parte superior vista desde aquí lejos. Chicos, vamos a ir doblando ya, despidiéndonos del fondo norte y saludando al lateral este. ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Cuáles son vuestras sensaciones para el partido de mañana? Quiero que me dejéis vuestro pronóstico para el partido aquí abajo en los comentarios y que me contéis, pues eso, ¿qué tal veis lo de mañana? Todavía no salió la convocatoria, así que nos falta por saber qué ocurre con Karim Benzema. Yo os digo la verdad, si no está al 100%, yo no le forzaría. Después en el canal seguramente os haga un vídeo sobre la rueda de prensa de Ancelotti, la convocatoria y un poquito del feeling que tengo para el partido de mañana. Nos centramos ahora en la zona que veíamos antes desde el colegio, la viga ya completamente instalada. Durante los últimos días hemos visto bastante trabajo en esa unión con la pantalla de hormigón. Ahí ya sabéis que quedan unas placas metálicas como estas de aquí arriba que quedan embebidas, incrustadas en el hormigón, y eso es lo que facilita que se puedan conectar esas vigas metálicas con esa pantalla de hormigón. Vemos todas las uniones provisionales asegurando la zona, ahí aguantando por si acaso esos tramos de escaleras, el descansillo. Y fijaos en la gran cantidad de chatarra que tienen que llevarse de la obra. Esto no puede estar aquí mañana, así que hoy ese montón desaparecerá. Alucinamos con lo imponente que es el estadio cuando te pones justo pegado a él. Cuando esté acabado va a ser impresionante. Echamos un vistazo general a toda la fachada este. Mirad aquí en el frontal qué poquitos tramos quedan ya por colocar con esos paneles de los forjados colaborantes. Solo queda ya este tramo y queda por detrás algún que otro hueco, como podéis ver, este de aquí o aquí a la derecha. Vemos también el aspecto que presentan esos paneles de barandillas en los núcleos más cercanos a la Plaza de los Sagrados Corazones. Este de aquí llega ya hasta el cuarto nivel. No veo que los de arriba tengan los soportes colocados. Por cierto, igual que ayer, siguen metiendo muchísimas cabinas de baños. Esto me da a mí la sensación de que están tocando los baños de esa zona de la Torre A. Luego lo veremos cuando pasemos por ahí. Y de momento vamos a tener esas cabinas provisionales. Echamos un vistazo a esta zona que parece que no avanza, pero la de abajo, si bajamos, ya podemos ver cómo tiene esos paneles de barandillas. Ahora mismo está cubierto por esa malla azul. Y a ver cómo va avanzando esto una vez haya pasado el clásico. No sé ahora mismo cuántos partidos, o sea, cuántas semanas van a pasar o cuántos días van a pasar hasta que tengamos el siguiente partido en el Bernabéu. Creo que por ahí hay parón de selecciones también, o sea que vamos a tener una buena ventana para estar trabajando en esta zona, bueno, en todas las zonas del estadio. Imagen de las gradas del lateral este, acercamos el zoom, vemos toda esa zona de gradas que ha ido creciendo durante la última semana, alejamos otro poquito para ver el estadio en su totalidad, lo vamos recorriendo. Esa zona de aquí empieza a crecer muy rápido, esto de aquí nos va a sorprender durante los próximos días cómo se va a poner esta zona, va a estar muy bonito de seguir las obras tras el clásico, hacedme caso. Vamos dejando atrás la Plaza de los Sagrados Corazones y empezamos ya a caminar por Avenida de Concha Espina, dirección a la zona de la Torre B, esas guías verticales. Y también, esto os hago spoiler porque ha pasado con el coche, hay avance en la zona de los paneles más cercanos a la Torre B. Mirad, esta es la zona donde están subiendo todas las cabinas de los baños portátiles. Están enganchando dos nuevas cabinas, ahí lo podéis ver, dos nuevos baños portátiles para esa zona de la Torre A. Como podéis ver, sí que llega ruido de dentro del estadio, pero como podéis ver el exterior ya está bastante despejado. Ya lo hemos comentado anteriormente, que se nota que el clásico es un partido especial, que seguramente requiera
más logística que cualquier otro partido de liga, y a mí me sorprendió muchísimo, mientras vemos ahí los baños, que se empezase a recoger ya ayer viernes. Estaba todo muy avanzado en la recogida de materiales, terminar líneas de actuación que estuviesen abiertas, y prácticamente todo estaba enfocado a dejar todo listo para ese partido de mañana. Vamos a echar ahí un vistazo a las guías verticales. Aunque ya estemos muy vistas, a mí me alucina, cada vez que lo veo impresiona mucho el imaginarse cómo va a estar todo. Pues aquí antes, cuando he pasado con el coche, he visto que estaban trabajando en la instalación de paneles de escaleras, lo veía por dentro, saltaban chispas. Por ahí creo que podemos ver la bobina del cable, es por ahí, pero ahora mismo no veo a los operarios en la zona. Se intuye algo de movimiento por detrás, pero ya es mala suerte que no vayamos a ver ninguna actuación en esta zona. Veo que la mayoría de trabajos que estamos viendo hoy están en las alturas, en la ejecución de uniones en esos cordones inferiores de la viga corona, en este caso la del fondo sur, Torre B. Por ahí arriba vemos más operarios trabajando en esos andamios que han crecido a lo largo de los cordones inferiores. Y aprovechando ya que estamos aquí, nos acercamos a ver este plano general desde el fondo sur. Le pegamos un buen repaso de arriba abajo al estadio, nos acercamos a esas plataformas de andamios. No sé si en la parte superior no veo ningún operario por ahí. Ya sabéis que todo esto, aparte de completar uniones, también tienen que pintar en un futuro las pletinas, todas de blanco, ya lo hemos visto en la zona de Castellana, y hasta que eso no se produzca no vamos a ver desaparecer de esa zona los soportes amarillos ni las estructuras de andamios. Mirad, desde aquí lo vamos a ver mejor. Ahí podéis ver cómo están colocando tornillos para completar esa unión. Veis que están colocados en la parte de la derecha de la pletina y en la de la izquierda. Mirad, ahí, a mazazo limpio. Para adentro. No sé si llega a entrar el ruido, hay muchísimo ruido en la calle. Pero bueno, ahí les dejamos con esos trabajos. Y por ahí abajo también vemos movimiento, esas conexiones de las tubulares con la estructura de la Torre B. Terminamos nuestro recorrido por el fondo sur, llegamos a Plaza de Lima y enseguida, en cuanto se quite ese autobús, enfocamos nuestro objetivo del fondo norte recorriendo toda la viga corona en la zona frontal de Castellana. Y dejamos este esquinazo, nos vamos a asomar ahora a la plataforma, a la zona de copia de materiales de la Torre B. Y por cierto, hoy accederemos de la mano del mago croata, de Luka Modric. Vemos como ya han vallado por completo las zonas hormigonadas en esta zona del fondo sur. Ahí lo tenemos, esos cubículos que han montado. Y por lo demás, pues mirad cómo luce toda esta zona, completamente despejada desde la Torre B hasta llegar a la zona de los camiones de la basura, allí en el fondo norte. Vamos a echar un vistazo a esa zona de andamios de la viga corona. Yo creo que en la próxima ventana ya esta zona se la ventilan, terminarán de pintar las pletinas de blanco. Ya veis esas de ahí frontales también en la parte superior, como faltan por pintarse. Ahí estuvimos viendo en el vídeo como también faltaba en las uniones traseras. Ahí lo podéis ver. Estas de aquí también. Y la que sí que habían completado, la que sí que habían pintado blanco, era esta de aquí ya, que parte hacia la derecha. De ahí hacia la izquierda, ahora lo veremos mucho mejor cuando subamos Castellana. Ya está todo completamente despejado y con esas plataformas que van a ir debajo justo del mirador en esta zona de Paseo de la Castellana. Ya tenemos instalado desde esta parte, ahí tendríamos la zona central, y según nos acercamos a la Torre C van estando todas instaladas. Y ahora lo que se espera es que, una vez haya pasado el clásico, hagan lo propio, pero en dirección hacia la Torre B. Le han pegado un buen manguerazo a toda la zona de Paseo de la Castellana. Imagino que además de la propia suciedad que genera la obra, también habría bastante polvo de estos días con la calima que hemos tenido. Vamos a ver ahí arriba, porque siguen quedando piezas blancas acopiadas en la plataforma provisional de Castellana. Y ahora nos centramos en ese crack que está trabajando ahí en las alturas, en esa conexión de la tubular. Desde aquí podemos ver
como maniobra ahí en las alturas. Mi absoluto reconocimiento para todos ellos, los que están en las alturas y los que no. Pero ya sabéis que los que están trabajando ahí arriba siempre me levantan profunda admiración, ¿eh? Ahí trabajar con esas condiciones, yo que tengo bastante vértigo, tiene que ser una auténtica pasada las vistas que tengan ahí arriba. Y vamos llegando ya a la zona de acceso al Tour del Bernabéu. Estamos frente a la Torre C, vemos los trabajos bajo los cordones inferiores de la viga corona, vemos también los trabajos en esa parte superior, también están a mazazo limpio ahí arriba en esas conexiones de la pirámide de 4 tubulares con esa pieza del cordón superior que atraviesa la cercha del fondo norte. Alejamos otro poquito más y nos vamos al interior del Santiago Bernabéu. Pero calma, calma, que se me pasaba al final después de anunciarlo tanto. Aquí tenemos a nuestros manipuladores favoritos. Estos son los que te ponen las repeticiones que a ellos más les convienen y seguramente también los que te tracen las peores líneas para los fueras de juego. Y llegamos a la zona de las escaleras, accediendo ya al interior del Santiago Bernabéu, ese mirador espectacular del segundo anfiteatro que tanto os gusta. Ahí arriba vemos cómo siguen trabajando con la cesta elevadora en esa zona de las pletinas. Esa es la unión en la que tenían puesto el gato hidráulico para seguir acercando las piezas. Yo creo que lo estarán retirando. Veis por ahí todavía que faltan tornillos por colocar en esa pletina de la izquierda. En esa de ahí podemos ver, nos tapan un poquito, pero sigue ahí instalada esa pieza de la que hablábamos el otro día. Y están trabajando a ambos lados, a ver que no molesten los cables, en la conformación de esas uniones de la viga corona en el fondo norte. Subimos las escaleras, accediendo ya a este mirador para disfrutar de las vistas del Santiago Bernabéu, justo un día antes de que se juegue aquí el clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Así luce ahora mismo el Bernabéu, ¿eh? La calma antes de la tormenta que se avecina mañana aquí, tormenta futbolística por supuesto, así que venga, vamos con todos los cambios que se están produciendo en el estadio. Mañana tranquila por el momento en esta zona del estadio, aunque podéis ver ahí como hay muchos madridistas madrugadores que han venido a disfrutar del estadio a esta hora de la mañana. En el fondo sur tenemos parada la excavadora que se encarga de sacar tierra del hipogeo. Normalmente hasta el día del partido se suelen quedar trabajando, así que yo no descartaría que a lo largo del día de hoy siguiesen trabajando en esta zona. Vamos viendo también esa plataforma de servicios del fondo sur, movimientos con la grúa de Aguilar, que ya sabéis que al final del día tendrá que abandonar su posición habitual en esa zona del fondo sur. Echo de menos, ya se me ha olvidado cómo era la zona de gradas del fondo sur. Ojalá que vayan pasando las semanas y podamos recuperarla dentro de poco. Vamos a echar un vistazo a aquella zona de los cortacésped, justo en la entrada de la grada batible, a la izquierda, ese túnel de acceso por el que accedió la portería el día del Borussia Dortmund. Vamos a subir a la parte superior. Vamos a ver y nos acercamos a esa zona de gradas, de la futura grada del tercer y cuarto anfiteatro del lateral este. Nos pega ahí un poquito el sol de frente, no ha habido avances en esa zona, ya sabéis que el último tramo ejecutado fue este de aquí. Ahí tenemos los sectores del gallinero que estarán cerrados por temas de visibilidad reducida, y veis la zona todavía balizada con esas cintas naranjas. Eso se debe a que molestan ligeramente los toldos de la zona de prensa que estáis viendo ahí desplegados. Eso ya lo hemos comentado en anteriores vídeos desde hace tiempo, pero bueno, si alguien ha llegado de nuevo y se pregunta por qué esos sectores no se ocupan, que sepa que esa es la razón. Llegamos a las gradas, sector de gradas del más cercano al fondo norte, el último que ha estado creciendo, y vamos a centrarnos también en los avances que se han producido en esa parte superior del córner noreste. Acercamos, vemos las tubulares. Estas uniones ya se conformaron durante los pasados días. Ahí vemos ya cómo todo, ya lo hemos visto también por fuera, cómo las abrazaderas ya están completamente apretadas. Por detrás sobresalen esas piezas rojas que vimos instalarse en el día de ayer. Ya hemos visto también al principio desde la zona del colegio cómo colocaron esas piezas que ayer veíamos
a los pies de la Torre D, en el fondo norte. Vamos a acercarnos también con el zoom a esos asientos instalados justo en la zona frontal de ese nuevo túnel de acceso en el córner noreste, el vomitorio que aparentemente ya luce completamente operativo. Ya sabéis que durante esta semana hubo un par de días que estuvo ahí con unas lonas, con unos plásticos negros muy similares a estos que veis aquí en la zona detrás de los banquillos. Ya hemos comentado que esos huecos que están ahora tapados con las lonas negras detrás de los banquillos van a ser unas escaleras de acceso para la zona VIP, que habrá ubicada debajo de ese tramo de grada y desde la cual seguramente se pueda ver la salida de los jugadores una vez vayan a salir al terreno de juego al inicio del partido o en los descansos. Llegamos a esta zona de grada del fondo norte, siguen entrando y saliendo operarios a través de esa trampilla que hay en la grada que da acceso a las salas que va a haber bajo las gradas del fondo norte y fondo sur para dar servicio a todos los sistemas que se encargarán de mantener en óptimas condiciones el terreno de juego. Y vamos a acercarnos también a ver cómo tenemos la zona de grada del lateral oeste. Aquí lo podéis ver. Vamos a ir recorriéndolo poquito a poco. Ya sabéis que esto seguramente a lo largo del día de hoy ya lo dejen completamente cubierto. La lona del lateral oeste no suelen tardar mucho en colocarla. Vemos ahí piezas grises, tanto ahí arriba en ese palé vemos piezas cuadradas o rectangulares y piezas de forma circular. Aquí abajo vemos otros apoyos. Y luego cuando baje a... Uy, ahí tenemos más, ahí tenemos más. Luego cuando baje a la zona de tribuna, os voy a sacar ahí un punto de vista sobre la grada del lateral oeste, a ver si han destapado algunas de las zonas que habían perforado en las zonas de grada hormigonadas, donde irán instaladas las zancas que facilitarán la construcción de ese nuevo graderío que volará, bajo el cual se guardará la tapa del hipogeo, de ese invernadero para el césped mecanizado. Vamos a echar un vistazo ya a la cubierta del fondo norte completamente terminada. Esto ya lo abordamos en vídeos de ayer, ya habéis visto también durante el recorrido exterior que había poquitos trabajos, todavía sigue habiendo movimiento en el estadio, pero es normal que a las puertas de un clásico los trabajos se vayan reduciendo. Por cierto, estoy viendo en el fondo sur, ahora volvemos a la cubierta del lateral este, estoy viendo ahí en el fondo sur que están metiendo nuevas bobinas, nuevos rollos de estos cables al interior del futuro invernadero. Fijaos el tamaño que tienen, comparado con el tamaño de una persona, ahí les veis al lado. De momento lo dejan ahí, habrá que estar atentos a lo largo del día de hoy, a ver si terminan introduciéndolo. Volvemos a la cubierta del lateral este, hemos visto cómo ya han colocado las mallas protectoras anticaídas, no han avanzado con respecto al día de ayer en la instalación de nuevos paneles de la cubierta. Y por cierto también más cositas que mostraros, ya tienen instaladas, ya han debido hacer las pruebas de las cámaras y demás, ahí las tenemos cubiertas con esas lonas, el tiro de cámaras que está justo encima del palco, otro en ese lateral, y lo de los fondos, uno lo tenemos aquí y el otro lo tenemos en esa zona. Y por cierto, quería aprovechar aquí para hacer una reflexión sobre el vídeo de ayer de la camiseta. Parece que hay gente que me echa a mí la culpa de la decisión que ha tomado el Madrid. Vamos a ir por partes. Una cosa es el tema del diseño de las camisetas nuevas que se han sacado con motivo del 120 aniversario del club, que eso al final es como todo en la vida, ¿no? Son gustos, cada uno tiene los suyos. A mí personalmente sí me gustan los diseños que han sacado. En cuanto a los precios de las camisetas, pues me parecen una barbaridad, 200 euros por una camiseta. También es verdad que nadie te obliga a comprártela, eres libre de elegir en qué te gastas el dinero. Yo todos los años me compro una y me la compro original en la tienda del Madrid porque creo que es justo darle el dinero al club y no a gente que las trae de Tailandia de ilegal. Entiendo la gente que a lo mejor no se puede permitir esa camiseta, pues oye, que se lo compre, ¿no? Pero hombre, luego nos gusta siempre tener salarios justos y que la gente pueda vivir bien con lo que trabaja, y si al final si pirateas, pues desde mi punto de vista estás yendo en contra de
de eso, yo personalmente, como digo, todos los años me compro una porque me gusta tener ese gesto con el club para coleccionarlas y demás, y es verdad que es un dinero muy importante, entiendo que haya mucha gente que no se lo pueda permitir, pero también yo es verdad que prefiero hacer sacrificios, siempre lo he hecho, dejar de gastarme dinero en algunas cosas para poder comprarme la camiseta de mi equipo. Y luego ya por último, no hay que olvidar que al final el fútbol se ha convertido en una industria enorme, y Adidas creo que nos está pagando 110 millones de euros fijos más 40 en variables todas las temporadas, y creo que es el patrocinio de una marca deportiva más grande que hay ahora en el mercado del fútbol. Y al final, pues oye, sí que es verdad que el fútbol se ha convertido en una industria, en un negocio inmenso, y está sujeto a este tipo de actuaciones, en las cuales, por cierto, yo no tengo ninguna culpa. Por cierto, fijaos también cómo se encuentra ahora mismo el terreno de juego. Todavía tienen que pasar, yo creo que algún cortacésped más, o por lo menos recoger las guías naranjas que tienen tendidas por ahí, se puede ver muy tenuemente. Lo que sí que es seguro que todavía falta por pintar las líneas del terreno de juego. Ya sabéis que luego le dan un par de pasadas. Este es el fondo sur y aquí tenemos el estado que presentan las líneas del fondo norte. Y venga, vamos a asomarnos a esa zona de tribuna del fondo sur. Y vamos a aprovechar y nos hacemos también un recorrido rápido por el Tour del Bernabéu para que lo veáis. Estos son los típicos trofeos que se juegan antes de torneos en verano: el Colombino, el Ciudad de Vigo, el Carranza, zona de balones de oro, el Superbalón de Oro de Di Stéfano, guante de oro, botas de oro, muchísimos premios individuales. Llegamos a la sección de baloncesto: ligas, euroligas, copas ACB, evolución del estadio con el paso de los años, las distintas reformas que se han ido ejecutando a lo largo de toda la historia. El Bernabéu se ha ido transformando para ir convirtiéndose en el estadio que es ahora, y todavía no somos conscientes del estadio que va a ser en el futuro. Llegamos ya a los años más modernos del club, pasamos los años 2000, la cubierta de Padre Damián y estas imágenes espectaculares con el premio ahí de mejor club del siglo XX y camino del siglo XXI, claro que sí. Y llegamos ahora a la vitrina que es la envidia de todos los clubes, las Copas de Europa. Por cierto, para los de la camiseta negra, el Madrid ganó la octava en París, sitio donde se juega la final de este año, de negro, y esta es una de las camisetas más bonitas que recuerdo del Real Madrid. Le tengo muchísimo cariño y esta, por cierto, la tengo en casa y es una auténtica preciosidad. Supercopas de Europa, mundiales de clubes, las copas de la UEFA cuando eran títulos de verdad. Y llegamos aquí a la zona de las Copas del Rey, las Supercopas en el plano inferior, y aquí tenemos la última conquistada esta temporada en la final a 4 en Arabia frente al FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Y para terminar, a los más madridistas, aquí tenemos las ligas. Esperemos mañana tener un buen clásico que termine con victoria del Real Madrid, por supuesto, y que dé un golpe definitivo a la liga. Y para terminar, también la exposición que hay en honor a Paco Gento, leyenda del Real Madrid, el madridista, el jugador que más Copas de Europa ha ganado en la historia del fútbol. Por cierto, ya saliendo del Tour, fijaos cómo se encuentra este anillo. Estos son los palcos del segundo anfiteatro. Mirad cómo se encuentra por dentro, todo completamente ya diáfano, esas mallas protectoras y estas galerías que se van a ir transformando con el paso del tiempo. Ayer cuando salía estaban trabajando en esta zona aquí, que todavía muestra esos restos, estaban cortando los ladrillos de esta zona. A ver qué es lo que hacen aquí al final, porque tengo la sensación de que estas escaleras interiores de las galerías por las que voy bajando ahora mismo van a pasar a mejor vida una vez se haya completado la adecuación de todas las galerías del estadio. Se van a utilizar las escaleras de los fondos norte y sur, entre otras. Se van a reorganizar, ya veis, todos los flujos en el interior del estadio. Echamos un vistazo, como os tenía prometidos, a esta zona del lateral oeste de las gradas, toda la zona,
Como podéis ver, no han quitado esos plásticos, aunque veo que han aparecido como unas pegatinas nuevas de color blanco. No sé si lo podéis ver en los cuadraditos de color negro que hay abajo, los plásticos de color negro. En algunas zonas hay unas pegatinas blancas que habrá que estar atentos, a esa zona. También veo ahí como unas cosas tapadas en la zona superior, casi pegado a la valla que delimita con las últimas filas de la grada alta. Ya estará la mañana del sábado, así luce el césped visto desde la zona de tribuna, aspecto espectacular el del estadio. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones, te dejo más vídeos y directos por aquí para que sigas disfrutando. Y lo dicho, ha sido un auténtico placer acercarte un día más como se encuentra la casa de todos los madridistas justo antes de este importantísimo partido frente al FC Barcelona, que se jugará mañana y donde tendrás contenido especial en el canal. Así que nada, amigos, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.